En el módulo 11 estaremos analizando el enfoque de resolución de problemas, el modelo propuesto por Manoli Pifarré Turmo y Jaume Sanut Burgués. En el índice tenemos los temas que vamos a tratar, que son los elementos de estrategias generales y específicas para la resolución de problemas que guían el aprendizaje. Tenemos 3 subtemas otra vez, que son la guía, que viene a ser las hojas para pensar el problema, la función del profesor y estrategia de enseñanza, y el aprendizaje cooperativo. Dentro del modelo de Pifarré y Sanut en la resolución de problemas, tenemos 5 estrategias para poder trabajar, que son entender y analizar el problema, planificar un plan de resolución, organizar los datos y el plan de resolución en un cuadro de doble entrada, resolver el problema y por último evaluar el proceso de resolución del problema y el resultado obtenido. Nuestro tema es el enfoque de resolución del problema modelo Pifarré y Sanut. La capacidad a desarrollar es comprender el enfoque de resolución de problemas propuesta por Pifarré y Sanut. Un gran número de estudios ha mostrado que los buenos resolutores de problemas se caracterizan por disponer de un conjunto de estrategias generales o heurísticas que guían su acción y que le ayudan a superar las dificultades que van encontrando durante el proceso de resolución. Estas formas de actuación son más o menos constantes en la resolución de problemas difíciles para el resolutor y en los cuales no se domina el contenido específico del problema. Con el objetivo de conseguir que los estudiantes resuelvan con éxito los problemas complejos que se les plantean, se ha diseñado un proceso de enseñanza-aprendizaje que guía el aprendizaje de estrategias generales de tipo cognitivo y metacognitivo y de estrategia específica en la resolución de problemas. Los elementos más importantes y que desde nuestro punto de vista definen y ejemplifican el modelo de enseñanza-aprendizaje diseñado son los 3 siguientes. El primero, el diseño de un material didáctico formado por un conjunto de instrucciones guía y de cuestiones sobre diferentes aspectos del proceso de resolución de un problema, y que la denominamos como hojas para pensar el problema. La siguiente es la planificación y utilización por parte del profesor de estrategia de enseñanza de modelaje y de autointerrogación. Y por último, el diseño de un contexto de aprendizaje que favorece la resolución de problemas de manera colaborativa entre pareja de estudiantes. Aquí a continuación vamos a leer un poco los elementos de estrategias generales y específicas para la resolución de problemas que guían el aprendizaje. Como vimos anteriormente, el primero es la guía, que son hojas para pensar el problema. Viene a ser el material didáctico. Hojas para pensar el problema tiene como objetivo principal guiar y enriquecer el proceso de resolución del problema. En este material se plantea al estudiante diferentes interrogantes, indicaciones y sugerencias sobre los posibles procedimientos a utilizar para resolver el problema. De este modo, este material didáctico ha sido diseñado para ser una ayuda externa que el estudiante utiliza mientras resuelve el problema. Dentro de estas hojas para pensar el problema, se debe tener en cuenta las 5 estrategias generales, que son entender y analizar el problema, B, planificar un plan de resolución,
C. Organizar los datos y el plan de resolución en un cuadro de doble entrada. D. Resolver el problema. Y E. Evaluar el proceso de resolución del problema y resultado obtenido. Cada estrategia define un objetivo general que el estudiante puede alcanzar realizando diferentes procedimientos en función de las características del problema. Luego tenemos el segundo aspecto, que es la función del profesor y estrategia de enseñanza utilizadas. Es muy importante la función del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estrategia de resolución de problemas. El profesor debe crear espacio de análisis, discusión y reflexión sobre los diferentes procedimientos de resolución de problemas utilizados por él mismo y por los estudiantes como un instrumento útil para que el estudiante observe, identifique e interiorice nuevas maneras de afrontar la resolución de un problema. La metodología utilizada en el aula por el profesor para la enseñanza y aprendizaje de estrategia de resolución del problema se debe basar principalmente en el desarrollo de los 4 métodos siguientes. El primero, que viene a ser la instrucción directa, es la introducción de la guía, hojas para pensar el problema, que viene a ser las hojas para pensar el problema. El profesor presenta las características de la guía y se establece un diálogo con el grupo clase en el que se valora, por un lado, los procedimientos que la guía propone y que ya son utilizados por los estudiantes. Viene a ser como una conexión con los conocimientos previos de los estudiantes. La segunda estrategia, tenemos la instrucción guiada, que viene a ser el modelaje por parte del profesor sobre cómo utilizar la guía como instrumento de ayuda para pensar y resolver el problema. En este método, el profesor piensa y resuelve un problema en voz alta, realizando las diferentes acciones que se proponen en la guía. El profesor escribe y realiza todas las acciones de todo el proceso de pensamiento y como la respuesta a las diferentes preguntas e indicaciones de la guía le ayudan a conseguir el objetivo planteado en el enunciado del problema. La tercera estrategia viene a ser la instrucción guiada y autointerrogación. El profesor y los estudiantes resuelven conjuntamente el problema, a criterio del profesor y de manera periódica, cuando la mayoría de las parejas han realizado una de las estrategias propuestas en la guía. El profesor y los estudiantes discuten y valoran las diferentes acciones realizadas y la respuesta a las preguntas propuestas en la guía. Finalmente, por consenso entre todo el grupo clase, se anotan las respuestas más adecuadas. Por último, tenemos el análisis y discusión del proceso de resolución. De manera progresiva, los estudiantes resuelven autónomamente los problemas. El profesor dinamiza el trabajo de las parejas, supervisando su proceso de resolución y realizando diferentes preguntas y orientaciones que pueden dirigir la resolución del problema. Finalmente, una pareja de estudiantes del grupo expone los principales procedimientos utilizados para resolver el problema y el resto del grupo analiza y valora el proceso y el producto. En el aprendizaje cooperativo, los estudiantes resuelven los problemas planteados en parejas y se favorece un trabajo colaborativo entre los estudiantes con las 3 acciones siguientes, que son: en primer lugar, los estudiantes resuelven el problema utilizando una sola copia del material, que son las hojas para pensar el problema. Esta acción pretende conseguir 2 objetivos. Por un lado, facilitar a los 2 estudiantes que discutan, reflexionen y lleguen a acuerdos sobre los diferentes procedimientos para resolver el problema. Y por otro lado, favorecer que se establezcan entre los 2 estudiantes procesos de pedir y recibir ayuda sobre los procedimientos para resolver un problema. En segundo lugar, el profesor enfatiza la necesidad de pensar
valorar e implementar conjuntamente los diferentes procedimientos para resolver el problema. Y en tercer lugar, se utilizan procedimientos de evaluación en pareja, tanto durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los dos miembros de la pareja deben exponer conjuntamente al resto de compañeros de la clase cómo han pensado y han resuelto el problema, como al final del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que una parte de la prueba escrita de evaluación se realiza en pareja y se evalúa el proceso de pensamiento seguido. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación del modelo de Pifarré y Sanoy en la resolución de problemas. Nos dice, usando 3 colores, azul, rojo y verde, se quiere pintar todos los triángulos de la figura de modo que 2 triángulos que tienen un segmento común no sean del mismo color. ¿De cuántas formas puede hacerse? Aquí tenemos la figura. Entonces, la primera fase, que es entender y analizar el problema, que tiene como objetivo facilitar un buen grado de análisis, comprensión y representación de la situación inicial y final del problema. Tenemos los interrogantes y algunas acciones que podemos realizar en esta fase. Luego, planificar un plan de resolución, cuyo objetivo es ayudar a que el estudiante reflexione sobre cómo organizar y diseñar un plan de resolución. C, que viene a ser organizar los datos y el plan de resolución en un cuadro de doble entrada, cuyo objetivo es representar y organizar las acciones para resolver el problema en una estructura de un cuadro de doble entrada utilizando el lenguaje matemático. Y aquí tenemos el ejemplo del cuadro. Y luego tenemos resolver el problema, cuyo objetivo es favorecer la resolución reflexiva y controlada por parte del estudiante. Ya tenemos la resolución, 5 triángulos de la figura pintados con un solo color, tenemos 6 formas. 4 triángulos de la figura pintados con un solo color, tenemos 36 formas. Y 3 triángulos de la figura pintados con un solo color, 36 formas. En total, 78 formas. Tenemos los resultados, cuyo objetivo es facilitar la detección de posibles errores en la resolución y valorar el proceso seguido para lograr un resultado óptimo. La última fase es evaluar el proceso de resolución del problema y el resultado obtenido. Aquí vamos a ver cuáles las que pudieron hacerse y cuáles no. Y para culminar tenemos la relevancia sobre el modelo la situación problemática para los estudiantes del tercer ciclo de la educación escolar básica y el nivel medio. Al considerar la situación problemática presentada, podemos afirmar que esta representaría un desafío interesante y atractivo para los estudiantes. Cabe destacar que la utilización del modelo de Pifarré para la resolución de la misma sería adecuada y pertinente, dado que posibilita a los estudiantes desarrollar su capacidad de comprensión, análisis, reflexión, representación y organización de las acciones para resolver la situación problemática presentada. Y así llegamos al final de este módulo 11. Muchas gracias.